Vamos a analizar algunos aspectos importantes relacionados principalmente con el oído medio y el oído interno, para lo cual vamos a utilizar unas imágenes de modelos anatómicos y vamos a hacer una correlación y algunos aspectos de la anatomía funcional del sistema auditivo. En esta imagen del libro de anatomía de Hamilton podemos identificar un corte coronal en el cual observamos las divisiones del oído. Identificamos lo que conocemos como oído externo, representado por el conducto auditivo interno, que se abre lateralmente hacia el pabellón auricular con los cartílagos y los músculos que lo van a formar. Y medialmente este conducto auditivo interno va a estar eh, cerrado por la presencia de la membrana del tímpano, que como recordamos nosotros, el conducto auditivo externo va a estar formado por la porción petrosa y la porción timpánica del temporal, en cuyo fondo se va a encontrar el surco timpánico en donde se inserta la membrana timpánica. De medial a la membrana timpánica se encuentra lo que conocemos como oído medio o caja del tímpano, y medial a ella y comunicada por medio de las ventanas oval, como lo vemos aquí, y la ventana redonda, se encuentra el oído interno. Medial al oído interno se encuentra el conducto auditivo interno, por donde van viajando el nervio vestíbulo coclear, o también llamado octavo par craneal, y el nervio facial, que pues en la imagen identificamos nosotros la porción laberíntica del mismo y su pasaje por el acueducto de Falopio y su salida del cráneo por el foramen estilomastoideo. El conducto auditivo externo, el conducto auditivo externo va a estar formado por una porción cartilaginosa y una porción ósea que acabamos de mencionar, en cuyo fondo pues se encuentra la membrana del tímpano. Esta porción del conducto auditivo externo va a contraer relaciones importantes. Hacia adelante se va a relacionar con la articulación temporomandibular, como lo podemos observar en este corte horizontal. Hacia atrás se va a relacionar con la apófisis mastoides, por donde va a emerger en su parte inferior el nervio facial por el foramen estilomastoideo y la terminación del acueducto de Falopio. Hacia arriba va a contraer relaciones con el piso medio de la base del cráneo, como lo podemos observar nosotros en esta imagen. Y hacia abajo va a relacionarse con la glándula parótida. Mencionábamos que medialmente se cierra por la membrana timpánica y lateralmente pues se abre hacia la concha que forma el pabellón auricular. Debemos recordar nosotros que el conducto auditivo externo tiene una oblicuidad y se dirige hacia abajo y hacia adelante. Y detalle importante para recordarlo al momento de realizar una otoscopía en la búsqueda de cuerpos extraños en el conducto auditivo externo o algunas patologías que se van a encontrar en él. Cuando estudiamos nosotros el oído medio, vamos a poder identificar que el oído medio también se le llama caja del tímpano, y como lo vemos en este modelo representativo, pues va a presentar 6 paredes. Va a presentar una pared externa, va a presentar una pared interna, va a presentar una pared anterior, va a presentar una pared posterior, va a presentar un piso o pared inferior y una pared superior o techo. De la pared lateral vamos a poder identificar nosotros que tiene dos porciones. Una de ellas que corresponde a la porción fibrosa representada por la membrana del tímpano, la cual, como podemos observar en esta imagen de la target, pues se va a encontrar inserta en el surco timpánico a través de un rodete fibrocartilaginoso en el cual se va a encontrar el mango del martillo, y pues bueno, va a estar formado por una capa de tejido fibroso que es la membrana timpánica propiamente dicha. Hacia afuera va a estar formado por una capa cutánea que representa la piel del conducto auditivo externo, y hacia adentro va a estar formada por la mucosa que se encuentra en la caja del tímpano. Esas serían las tres capas que le vamos a estudiar a la membrana timpánica. Vamos a poder identificar nosotros en la membrana del tímpano una porción tensa, que es la que se encuentra inserta en el surco timpánico por medio de este rodete fibrocartilaginoso, y una porción flácida que se va a insertar sobre la apófisis lateral
del, del martillo. Y entonces pues arriba de esta se va a encontrar la parte flácida y por debajo se va a encontrar la parte tensa. Es muy importante identificar que la membrana del tímpano la vamos a poder dividir en cuadrantes, de los cuales en el cuadrante anterior e inferior se va a encontrar el cono luminoso que se va a proyectar al momento de realizar la otoscopía, y en el cuadrante postero superior se proyecta el nervio cuerda del tímpano y la rama corta del yunque. Cuando hay necesidad de realizar algún procedimiento para el drenaje del contenido del oído medio, se realiza un procedimiento denominado miringotomía en el cuadrante posterior e inferior de la membrana del tímpano. El resto de la pared lateral está formada por hueso y va a formar dos recesos, un receso superior que se va a llamar receso epitimpánico, en donde se encuentra la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque articulados, formando una articulación que se va a llamar articulación incudo-maleolar, que es una articulación sinovial tipo en artrosis, y los cuales pues se van a encontrar suspendidos de la pared superior de la caja del tímpano, también llamada tegmen tympani, por estos ligamentos que se denominan así, ligamentos suspensores del martillo y ligamento suspensor del yunque. Vamos a estudiar también nosotros una pared medial que presenta una serie de accidentes importantes, entre el que encontramos el promontorio. El promontorio, como su nombre lo dice, es una prominencia que se va a producir por la primera vuelta del caracol. Si nosotros lo identificamos en esta imagen, vamos a poder observar esta prominencia, sobre la cual el nervio timpánico o nervio de Jacobson termina originando sus ramas terminales, que van a formar un plexo denominado plexo timpánico, de las cuales su rama sensitiva va a originar un ramo sensitivo para la trompa de Eustaquio, que se está abriendo aquí en la pared anterior de la caja del tímpano. Va a originar dos ramos posteriores que van a la ventana oval y a la ventana redonda, que representan comunicaciones con el oído interno, y va a originar ramos superiores, que son los nervios petrosos, que tienen funciones sobre todo parasimpáticas hacia el ganglio óptico y hacia la glándula parótida. Si nosotros observamos la correlación de estos dos modelos anatómicos, vamos a poder identificar la membrana del tímpano, que sería la pared externa de la caja del tímpano, la pared medial de la caja del tímpano, que corresponde a la pared lateral del vestíbulo óseo, y bueno, aquí estamos observando el caracol o cóclea ósea, la cual en su primera vuelta pues va a producir esta prominencia en la pared medial de la caja del tímpano, que se va a denominar promontorio. Identificamos nosotros en esta imagen también una imagen muy interesante, donde vemos la primera vuelta del caracol formando el promontorio, y vemos al nervio timpánico de Jacobson, rama del glosofaringio, formando el plexo timpánico, con funciones predominantemente sensitivas. En esta imagen aprovechamos para poder identificar nosotros una vista interna de la membrana del tímpano, en donde observamos cómo en el mango del martillo pues se va a encontrar inserta la membrana del tímpano, y esta extremidad del mango del martillo se va a denominar ombligo de la membrana del tímpano. ¿Qué otra cosa vamos a identificar? Vamos a identificar dos ventanas en la pared medial, la ventana oval y la ventana redonda. Estas ventanas son ventanas muy importantes porque la ventana oval se va a encontrar cerrada por la platina o la base del estribo, que es uno de los huesecillos de la cadena osicular, y la ventana redonda se va a encontrar cerrada por una membrana timpánica que se llama membrana del tímpano accesoria. Estos dos orificios, la ventana oval y la ventana redonda, ya comentamos que son inervados por ramas sensitivas provenientes del nervio timpánico, y un detalle muy interesante es que estas dos ventanas, si las podemos observar nosotros en el modelo anatómico, en el cual estamos observando una vista medial de la pared medial de la caja del tímpano, pues está cerrada por la base del estribo, que está asegurada por este ligamento denominado ligamento anular, y vemos la membrana del tímpano accesoria cerrando la ventana redonda. Y bueno,
Estas dos ventanas corresponden a la pared lateral del vestíbulo óseo, que van a comunicar con dos rampas, que sería la rampa vestibular y la rampa timpánica, que corresponden al oído interno. Vemos nosotros también aquí en la pared medial eh, una eminencia denominada eminencia piramidal. Esta eminencia piramidal, aunque en el modelo lo representaron aquí, en realidad la eminencia piramidal se encuentra en la pared medial de la caja del tímpano, y esa eminencia contiene un músculo que es el músculo del estribo, que como su nombre lo dice se inserta aquí en el cuello del estribo y actúa como un músculo relajante, por decirlo así, de la membrana del tímpano. Este músculo es inervado por el nervio facial. Lo vamos a poder identificar nosotros aquí en la imagen, donde vemos la eminencia piramidal, vemos al tendón del músculo del estribo y observamos cómo en la tercera porción del nervio facial se origina este nervio, que es el nervio del estribo, que se va a encargar de inervar a este músculo. Vamos a identificar también dos elementos más, que sería el proceso cocleariforme y el acueducto de Falopio. El proceso cocleariforme representa un canalito por el cual se va a deslizar este músculo que se llama tensor del tímpano, que es inervado por el nervio mandibular y que tiene su entrada a la caja del tímpano por un orificio que se encuentra ubicado en la pared anterior del mismo. Lo identificamos aquí en el modelo anatómico, nos está representando el músculo tensor del tímpano y antagónico a él se encuentra el músculo del estribo. Este músculo se encarga de tensar la membrana del tímpano y este músculo pues es antagónico, la relaja. Identificamos una vista anterior del modelo anatómico en el cual observamos el orificio de entrada para el músculo tensor del tímpano, ubicado medial al orificio de la trompa de Eustaquio. Vamos a identificar también el acueducto de Falopio. El acueducto de Falopio me está representando la segunda porción del nervio facial, también denominada porción timpánica. Y pues esta porción timpánica se dirige hacia la apófisis mastoides, que estaría aquí en la porción posterior, y representaría la tercera porción del acueducto de Falopio o porción mastoidea. Esos serían los elementos que vamos a encontrar en la pared medial. La pared superior también se va a llamar tegmen tympani o techo del tímpano, a través del cual el oído medio se va a relacionar con el piso medio de la base del cráneo. Recordando que cuando estudiamos nosotros la cara anterior de la porción petrosa del temporal, pues ahí vamos a estudiar el tegmen tympani, el cual si nosotros ingresamos a través de él, pues llegamos directamente al oído medio. La pared inferior encontramos dos elementos importantes. Uno de ellos es el golfo de la vena yugular, que recordamos nosotros se va a encontrar en el foramen yugular o foramen rasgado posterior. Y también identificamos la eminencia estilia, que como lo observamos aquí en la imagen del libro de anatomía de Hamilton, pues esta eminencia estilia me está representando el inicio de esta apófisis que se llama apófisis estiloides. ¿Sí? Identificamos nosotros aquí en la imagen el origen de la vena yugular interna, que sale del cráneo por el foramen yugular y que antes de que se forme esta vena yugular interna, pues se encuentra una dilatación de la misma que se llama golfo de la yugular, que descansa sobre la fosa yugular del foramen yugular y que se abre hacia el espacio retroestilio o espacio laterofaringio. La pared posterior está representada básicamente por la apófisis mastoides y nos vamos a encontrar nosotros aquí un orificio que se llama aditus ad antrum. Aditus ad antrum, este orificio que identificamos aquí en la pared posterior y que igual forma lo identificamos aquí en la imagen, pues representa la comunicación del oído medio con las celdillas mastoideas. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en la pared anterior? Bueno, encontramos el orificio de la trompa de Eustaquio, que representa la comunicación del oído medio, como lo vemos aquí en la imagen. Representa la comunicación del oído medio con la rinofaringe, la cual pues se va a poder evidenciar por esta elevación
que se va a denominar elevación tubárica y que en estado del ser vivo va a estar rodeada por tejido linfoide que se va a denominar amígdala tubárica. Importante para recordarlo porque los procesos infecciosos que se encuentran en la nasofaringe pues pueden ingresar por esta trompa de Eustaquio y llegar directamente hacia la caja del tímpano. Vamos a identificar también nosotros dos orificios más, que son orificios de salida de dos nervios, nervio cuerda del tímpano y el nervio carótico timpánico. Vemos aquí en el modelo anatómico este elemento color amarillo que me está representando el nervio cuerda del tímpano, rama del nervio facial, el cual se origina de la tercera porción del facial en su segmento mastoideo, ingresa por la pared posterior de la caja del tímpano, se aproxima a la membrana del tímpano y sale de la caja del tímpano por un orificio ubicado en la pared anterior. Vamos a ver nosotros aquí en esta imagen cómo el nervio facial en su tercer segmento origina el nervio cuerda del tímpano, que pues se relaciona con la membrana del tímpano y como habíamos comentado nosotros, se va a proyectar sobre el cuadrante posterior de la membrana del tímpano. Identificamos el orificio de entrada del nervio cuerda del tímpano y el orificio de salida por su pared anterior. Otro orificio también nervioso que vamos a identificar es el orificio para el nervio carótico timpánico, que es una rama del nervio timpánico o nervio de Jacobson. Esos serían los elementos que vamos a encontrar nosotros formando parte de la caja del tímpano o parte del oído medio. Ahora, cuando estudiamos nosotros el oído interno, pues es bien importante que identifiquemos que el oído interno va a estar formado por una porción ósea que corresponde al vestíbulo óseo, que aquí está en este modelo, aunque un poquito destruido, representado por un cubo, porque al vestíbulo óseo le vamos a estudiar 6 paredes, y la cóclea o el caracol óseo, que los dos, tanto el vestíbulo óseo como la cóclea, van a presentar el laberinto membranoso representado por el utrículo, el sáculo, el conducto coclear, que se enrolla sobre el modiolo, como vamos a ver un poquito más adelante, y da origen a la vía vestibular. Aprovechamos la imagen para identificar los músculos antagónicos que ya habíamos mencionado. Identificamos aquí al proceso cocleariforme, al músculo tensor del tímpano y identificamos la eminencia piramidal, que sería esta en la pared medial, en donde se encuentra el tendón del músculo del estribo, que es inervado por el nervio facial, y el tensor del tímpano es inervado por el nervio mandibular. Comentábamos entonces que el oído interno va a estar formado por un vestíbulo óseo que tiene formado una caja, tiene 6 paredes y va a estar formado por la cóclea o el caracol óseo, en cuyo interior de estos dos elementos se encuentra el laberinto membranoso. Identificamos lo que ya conocemos que es la pared externa, en donde se abren los dos orificios, que es el orificio de la ventana oval, que comunica con la rampa vestibular, y el orificio o foramen redondo, que comunica con la rampa timpánica. Y bueno, si nosotros lo observamos en el modelo, pues veríamos que la pared lateral del vestíbulo óseo corresponde a la pared medial de la caja del tímpano. Identificamos el foramen oval e identificamos el foramen redondo. Vamos a ver nosotros también que el vestíbulo óseo tiene una pared medial en la cual vamos a identificar varios detalles importantes que bueno, en el modelo aquí lo podemos identificar. Esta pared medial del vestíbulo óseo va a estar recorrida por una cresta denominada cresta vestibular, que hacia adelante termina formando una pequeña eminencia piramidal y hacia atrás esta cresta se divide en dos ramos, los cuales van a dividir la pared medial del vestíbulo óseo en 3 porciones. Va a tener una porción superior que se va a denominar receso utricular, donde internamente corresponde al utrículo. Va a presentar un receso que se llama receso sacular, donde se encuentra el sáculo, y vamos a encontrar un receso que se llama receso coclear, donde se encuentra la cóclea membranosa. Identificamos aquí en el modelo cómo se presentan una serie de orificios que se van a denominar manchas cribosas
a través de los cuales se van a originar los nervios ampulares que van a converger y van a formar el nervio coclear. Vean esta imagen del libro de la Target, en donde podemos ejemplificar nosotros el vestíbulo óseo. Identificamos aquí nosotros la pared lateral, en donde vemos la platina del estribo cerrando la ventana oval. Identificamos la pared medial, en donde se encuentran estos dos recesos, que sería el receso utricular, el receso sacular, y vemos cómo de estos recesos, pues son perforados por los nervios ampulares que perforan estos recesos y convergen para formar la raíz vestibular, que convergen aquí en este ganglio, que es el ganglio vestibular o ganglio de Scarpa, y pues su raíz vestibular se une con la raíz proveniente de la cóclea, que va a formar la raíz coclear y forman el nervio vestíbulo coclear. Entonces esta sería la pared medial, aquí estaría la cresta vestibular, estarían los recesos que mencionamos, utricular, sacular y coclear, y las manchas cribosas que corresponden a las perforaciones de los nervios ampulares. Un detalle importante que tenemos que identificar es que utrículo y sáculo van a contener en su interior endolinfa y pues son responsables del equilibrio estático, mientras que los canales semicirculares que se van a abrir sobre el utrículo son responsables del equilibrio dinámico, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a identificar nosotros una pared superior, en la cual vamos a identificar nosotros 4 orificios, que los veríamos aquí. En esos orificios se abren los canales semicirculares óseos, que vamos a estudiar un canal semicircular anterior, un canal semicircular posterior y un canal semicircular lateral. Si nosotros nos vamos a ver una imagen del libro de anatomía de la Target, vamos a poder identificar el vestíbulo óseo. Aquí estaría su pared lateral, aquí estaría su pared medial, y identificamos que dentro del vestíbulo óseo se encuentra el utrículo y el sáculo, y sobre el utrículo drenan los canales semicirculares membranosos, los cuales van a tener un extremo dilatado que se va a denominar extremo ampular, y van a presentar un extremo no dilatado que se llama extremo no ampular. Entonces esos canales semicirculares pues se van a abrir sobre la pared superior del vestíbulo óseo. Entonces, bueno, aquí en el modelo, aunque no están representados porque comentábamos que está destruido el modelo, son 2 orificios anteriores que son ampulares y 2 orificios posteriores que son no ampulares. En el caso de estos 2 orificios ampulares, se abre la porción ampular del canal semicircular anterior y la porción ampular del canal semicircular lateral. Y los orificios no ampulares, pues es un conducto común que une al canal semicircular anterior con el canal semicircular posterior, y el orificio no ampular del canal semicircular lateral, que bueno, va a tener esta posición, y que la posición de este canal va a provocar que la pared medial de la caja del tímpano pues observe el relieve del canal semicircular lateral por arriba del acueducto de Falopio en su segunda porción. Entonces los identificamos nosotros aquí. Sería la pared superior del vestíbulo óseo con los 2 orificios ampulares del canal semicircular anterior y del canal semicircular lateral, y los orificios no ampulares del canal semicircular lateral y del conducto común que une al canal semicircular anterior con el canal semicircular posterior. ¿Qué más vamos a estudiar nosotros al vestíbulo óseo? El vestíbulo óseo le vamos a estudiar una pared posterior que ya comentamos nosotros va a tener el orificio ampular del canal semicircular posterior, que bueno, aquí en el modelo anatómico esta sería la pared posterior y este sería el orificio ampular del canal semicircular posterior, que lo podemos identificar nosotros en la imagen de la Target, que sería el extremo ampular del canal semicircular posterior. Vamos a identificar también una pared inferior que corresponde al inicio de una lámina que se llama lámina espiral de la cóclea, y una pared anterior que representa la comunicación del vestíbulo óseo con la cóclea. Entonces, en la pared inferior se encuentra el inicio de una lámina que se llama lámina espiral, que vamos a comentar dentro de un momento,
y en la pared anterior se encuentra una comunicación vestíbulo-timpánica entre el vestíbulo óseo y la cóclea. La vamos a identificar aquí en esta imagen, donde se retiró el laberinto membranoso e identificamos la lámina espiral de la cóclea en el piso del vestíbulo óseo, que sale del mismo por la hendidura vestíbulo-timpánica y que se enrolla formando 3 vueltas sobre esta porción central de la cóclea que se va a llamar modiolo. Si nosotros lo identificamos aquí en esta imagen, que es del libro de Anatomía de Quirós, la cóclea ósea va a estar formada por una estructura central cónica que se va a denominar modiolo, sobre el cual se enrolla esta lámina que se llama lámina espiral de la cóclea, que le da 3 vueltas al modiolo, y todo esto va a estar cubierto por esta lámina que se llama lámina de los contornos, que le da el aspecto de un caracol. Entonces lo vemos aquí en la imagen del libro de Anatomía de Hamilton. La porción central correspondería al modiolo, la lámina que se está enrollando corresponde a la lámina espiral de la cóclea, y lo que le da la apariencia de caracol pues se va a denominar lámina de los contornos. Entonces pues esto lo vamos a poder identificar también aquí en el corte, donde se observa la lámina de los contornos, donde se observa el modiolo, y en la base del modiolo se encuentran los nervios que provienen del órgano de Corti, que se van a reunir y van a formar la raíz coclear. Y esta que estamos viendo aquí nosotros corresponde a la lámina espiral de la cóclea. Ahora aquí hay un detalle bien importante que tenemos que identificar, que la presencia de algunos ligamentos, si nosotros hiciéramos un acercamiento de este espacio, esta correspondería a la rampa vestibular, esta correspondería a la rampa timpánica, y vamos a identificar nosotros un ligamento que se llama membrana basilar, sobre la cual va a descansar este órgano que se llama órgano de Corti. Vamos a identificar un ligamento coclear que corresponde a, a un espesamiento del periósteo que se encuentra dentro de la lámina de los contornos, e identificamos también esta membrana llamada membrana vestibular. Estos ligamentos se van a encontrar insertos en el vértice de la lámina espiral de la cóclea. Y entonces lo que estamos viendo aquí en color azul representa al conducto coclear, que, como mencionábamos nosotros, se va a encontrar en el vestíbulo óseo, y que se dirige hacia la hendidura vestíbulo-timpánica en la pared anterior del vestíbulo óseo y se enrolla sobre el modiolo siguiendo la lámina espiral de la cóclea hasta llegar al extremo superior, denominado helicotrema. Entonces, cuando el estímulo auditivo llega a través de la cadena osicular, esto va a provocar que el líquido que se encuentra aquí, que es la perilinfa, comience a desplazarse. Va a desplazar este líquido que está dentro del conducto coclear, que es en la endolinfa, y entonces este líquido va a comenzar a circular dentro de la cóclea, siguiendo el conducto coclear, enrollándose sobre el modiolo, y eso va a provocar un estímulo hacia el órgano de Corti, el cual va a originar sus axones, que van a terminar en el ganglio, que es el ganglio de Corti, como lo podemos identificar nosotros aquí en la imagen del libro de Netter. Estos órganos, estos ganglios de Corti, originan axones que llegan a la base del modiolo y van a formar esta raíz coclear, que se une con la raíz vestibular proveniente del vestíbulo óseo y del vestíbulo membranoso, y va a formar el nervio vestíbulo coclear. Esa sería la anatomía básica referente al oído interno, y entonces vamos a poder nosotros realizar una sistematización referente a la vía auditiva. El estímulo que va viajando a través del conducto coclear va a estimular al órgano de Corti, el cual origina sus axones que van hacia el ganglio de Corti, y el ganglio de Corti origina axones, como lo mencionamos, que llegan a la base del modiolo. Van a formar la raíz coclear, que se dirigen
hacia los núcleos cocleares que se encuentran en el ala blanca externa del bulbo raquídeo, que serían estos núcleos cocleares, y que bueno, en esta vía representada del libro de la Target, pues serían los núcleos cocleares. Ahí va a ocurrir una sinapsis y algunos axones se cruzan al lado opuesto, formando el cuerpo trapezoide, y algunos axones ascienden por el mismo lado. Estos axones que se están entrecruzando los vamos a ver nosotros aquí en este corte del Dr. López Antúnez a nivel de puente, y va a formar la decusación del cuerpo trapezoide, que va a presentar dos núcleos. Un núcleo se va a llamar núcleo olivar superior y el núcleo del cuerpo trapezoide, y posteriormente estos núcleos envían sus axones, que se van a conjuntar y van a formar el lemnisco lateral, el cual en su trayecto también va a presentar un núcleo que se va a llamar núcleo del lemnisco lateral en dirección hacia el mesencéfalo, a los colículos inferiores del mesencéfalo, los cuales a través del brazo conjuntival, de su brazo conjuntival, pues los van a proyectar hacia el núcleo, al tálamo, al cuerpo geniculado medial del tálamo, y este a través de las radiaciones auditivas lo proyecta hacia el área auditiva primaria, que corresponde al área 41 de la carta de Brodmann. Si nosotros identificamos esta imagen, que es un corte horizontal del hemisferio cerebral, pues vamos a identificar cómo del cuerpo geniculado medial envía las radiaciones auditivas hacia el área 41 de la carta de Brodmann, que la vamos a encontrar localizada en el primer giro temporal. Entonces, identificamos cómo llega el lemnisco lateral al colículo inferior, viaja por su brazo conjuntival al cuerpo geniculado medial del tálamo, y a través de las radiaciones auditivas viaja a la corteza cerebral del área número 41. Con lo que respecta a la raíz vestibular, ya habíamos mencionado en el video de sistematización que de utrículo y sáculo, que son responsables del equilibrio estático, nacen nervios ampulares, y de los canales semicirculares de la porción ampular responsables del equilibrio dinámico también se originan esos nervios ampulares que perforan la pared medial del vestíbulo óseo y forman la raíz vestibular, que tiene su neurona en el ganglio de Scarpa o ganglio vestibular, y que viaja por el nervio vestíbulo-coclear formado por la raíz coclear y la raíz vestibular, y llegan al ala blanca externa, en donde los núcleos cocleares pues tienen su sinapsis y forman el cuerpo trapezoide al cruzarse al lado opuesto, y los núcleos vestibulares pues a través del pedúnculo cerebeloso inferior los envía a la corteza del lóbulo flóculo nodular, al núcleo fastigial, a los núcleos vestibulares y a la médula espinal en forma de fascículo vestíbulo espinal. Bueno, esto sería una revisión referente al oído, su anatomía básica y su funcionalidad, y nos vemos en el siguiente video. Gracias.